El Majábharata es una de las grandes epopeyas de la India narrada por Vyasa. En ella convergen historias, cuentos y fábulas paralelos, exposiciones religiosas, mitológicas, morales, filosóficas, tratados de sociología, derecho, ética y política, y un largo etcétera de elementos. Es una especie de enciclopedia de todo el saber de su tiempo. Para desarrollar este tema hoy contamos con la presencia de Álvaro Enterría, socio de la librería Indica Books en Benarés, que publica libros que tratan diversos aspectos de la cultura clásica de la India. Ha traducido del hindi y del inglés varios cuentos que formaron el libro La aldea y la ciudad, antología de relatos cortos de la literatura contemporánea de la India y varios cuentos de Premchand. Ha editado Benarés, la ciudad imaginaria, de próxima aparición. Asimismo, ha publicado en coedición con JJ de Olañeta La India por dentro, una guía cultural para el viajero y una versión en cómic del Majábharata. De este último libro queremos destacar la espléndida labor del dibujante y guionista Miguel Gómez Andrea, conocido con el sobrenombre de Gol, un especialista del cómic histórico y que cuenta con más de 40 títulos en su haber. Ha realizado 2 cómics sobre temas de la India, Peregrinaje a Kashi y Taj Mahal, Amor y tragedia en la corte del emperador mogol. Buenos días, Álvaro. Buenos días. ¿En qué consiste el Majábharata, una de las grandes epopeyas de la India? Pues como tú ya has explicado, María Teresa, en la India hay dos epopeyas. Una es el Ramayana, que es la historia del príncipe Rama y cómo lucha contra el demonio Ravana, y la otra es el Majábharata, que es la inmensa epopeya. Es una epopeya, se dice que ocupa 7 o 8 veces la Ilíada y la Odisea juntas, varias veces la Biblia. Es una cosa monstruosa, aunque la historia principal pues es más corta, ¿no? Y es un poco, es como la epopeya fundacional de la India, podríamos decir, como en Grecia podrían ser la Ilíada y la Odisea, con la diferencia de que la Ilíada y la Odisea ahora mismo se estudian pues como curiosidades histórico-culturales, y en la India el Majábharata es plenamente actual, ¿no? Todo el mundo sabe quién es Arjuna, se hacen comparaciones con las situaciones actuales. En los años 80 se retransmitieron en un serial en la televisión y los domingos por la mañana, cuando salía el episodio, se paralizaba absolutamente todo el país. ¿En qué época fue escrito el Majábharata y a quién se atribuye su autoría? Mira, cuando los ingleses llegaron a la India y empezaron a ver todos estos textos, enseguida se precipitaron a ponerles épocas a todas las cosas, ¿no? Esto fue escrito en tal época, por tal persona. Esto en la India, la tradición india, esto no le importa nada, porque el Majábharata, ¿en qué época está escrito? Sí, teóricamente estaría escrito en el 3100 a.C., pero eso es un texto inmortal, no importa en qué época esté escrito. De la misma manera, el autor se atribuye a Vyasa. Vyasa quiere decir el compilador. Vyasa es la persona que compila los Vedas, o se hace una nueva edición, quiere decir que los Vedas ya eran muy anteriores a él. Cuando llega, los compila en 4 partes, hace todo ese trabajo. Después de esto escribe todos los Puranas se atribuyen también a Vyasa, que son 18, que son inmensos, y luego escribe el Majábharata, y el Ramayana no, el Majábharata. Claro, un amigo mío una vez me dice, pero si has dicho que Vyasa escribió los Puranas, pero si los Puranas son mucho más tardíos. Hay algunos que se datan después del siglo X. Bueno, lo primero es que el siglo X sería la última edición. ¿Cuándo se ha transmitido? O sea, ¿de qué origen viene esto en una tradición básicamente oral? Eso es imposible saberlo, ¿no? Por otro lado, Vyasa pues es un nombre que se le da a una entidad, digamos, que ha codificado toda la tradición hindú. Aunque se le representa como una persona, pero es una entidad, puede ser una persona, pueden ser varias generaciones, puede ser una escuela, eso no tiene importancia, ¿no? En la India no se da importancia a estos detalles de autores y épocas. ¿Cuáles crees que son los valores fundamentales del Majábharata? Sí, en esta obra todos los aspectos de la vida entran. Y como entran todos los aspectos de la vida, pues se podría decir que los valores que propone son los cuatro valores de la vida de la tradición india, los 4 purusartas, que son Kama, Artha, Dharma, Shastra. Kama es una palabra que todos los españoles lo conocen por el Kama Sutra.
Kama es el deseo, luego se aplica especialmente al deseo sexual porque es el más fuerte, ¿no? Pero en principio es el deseo. Entonces el deseo, la satisfacción de los deseos que no sean malos, pues es un fin lícito de la vida, ¿no? El siguiente es artha, que serían los medios prácticos, digamos, que es la riqueza, el poder. Para funcionar en la sociedad uno necesita un mínimo de riqueza, un mínimo de poder. Esto también es un fin lícito en la vida, siempre que no vaya contra Dharma, contra la ética, ¿no? Siempre que esté hecho en los caminos adecuados. Dharma sería quizás el fin de lo que más trata esta obra. Dharma es una palabra muy complicada, es como la naturaleza propia de cada cosa, ¿no? El Dharma del viento es soplar, el Dharma del fuego es quemar, el Dharma del hombre es la humanidad. Entonces cada persona debe comportarse de manera a ponerse en armonía con su naturaleza interior. Esa es la base del Dharma, de la ética hindú. El cuarto objetivo es moksha, que es la liberación, que es liberarse de todas las ataduras del mundo condicionado, ¿no? Pero la liberación espiritual, sería lo que llega el sabio al final de su carrera. Pero esto normalmente es visto como un objetivo muy, muy lejano para la gente normal. El Majábharata es un libro que está escrito para la gente, para todo el mundo, ¿no? Entonces yo pienso que el valor más importante del Majábharata es el Dharma. Los Pándavas, los buenos, digamos, son el modelo del Dharma y Duryodhana y sus hermanos son el adharma, el comportamiento contrario al Dharma, ¿no? En el Majábharata hay un breve poema filosófico religioso llamado Bhagavad Gita. ¿En qué consiste este texto? Bueno, la Bhagavad Gita, yo pienso, es una de las grandes enseñanzas espirituales de la humanidad, ¿no? A veces se ha dicho que el Majábharata era un comentario sobre la Bhagavad Gita. Tiene lugar en el escenario asombroso del campo de batalla justo antes de que los dos ejércitos se vayan a enfrentar a muerte. Entonces en la Gita, Krishna, que es una encarnación del Dios Supremo, digamos, le explica a Arjuna, a su amigo y discípulo, pues las vías espirituales, ¿no? En él habla de tres vías espirituales principales. Una es el camino del conocimiento, que sería el camino de las Upanishads, el camino de los yogis, de los ascetas, de los meditadores, que por medio de interiorizarse en su mente y en su conciencia, pues llegan a la divinidad, ¿no? Aunque este es un camino difícil, esto para este tipo de gente. El segundo camino es el camino de la devoción, que consiste en entregarse a una divinidad personal con forma, digamos, aunque en la India esta divinidad puede tomar innumerables formas, como se ve en todos los dioses que hay en la India con muchas formas, aunque en realidad todos son el mismo, ¿no? Son formas de lo que no tiene forma. De hecho, Krishna en la misma Gita dice que muchos son los caminos de los hombres, pero todos llegan al final a mí. Y bajo cualquier forma en que me adoren, en realidad me están adorando a mí. Entonces dice, todo lo que hagas en la vida, tú entrégamelo a mí y así llegarás a mí. Esto es más comprensible desde un punto de vista cristiano, por ejemplo, ¿no? Y finalmente está el yoga de la acción, el karma yoga, que consiste en actuar sin deseo por el resultado, ¿no? Dice, tú tienes derecho a la acción, pero no tienes derecho al resultado. Tú no tienes que actuar para conseguir algo, tienes que actuar porque esa es la acción correcta que tienes que hacer. Luego, si viene el resultado, el fruto o no, eso ya déjaselo en manos de Dios o del destino. Tú tienes que actuar la acción que en cada momento sea correcta. ¿En qué contexto se sitúa el Majábharata a sí mismo? En la tradición india, al contrario que en la historia reciente de Occidente, que se ve a sí mismo como un camino de progreso, en la India y en las civilizaciones antiguas se considera que el camino de la humanidad es un camino de decadencia, que empieza por la Edad Dorada, luego la Edad de Plata, estos son los nombres romanos, la Edad de Bronce y la Edad de Oro, ¿no? Entonces el Majábharata está en el momento en que pasa del Dwapara Yuga, de la Edad de Bronce, al Kali Yuga, la Edad Oscura, la Edad de los conflictos en la que nos encontramos ahora mismo, ¿no?
Entonces, al final de esta época está todo muy revuelto, porque ya está el Dwapara Yuga, aunque era una edad superior a la nuestra, pero está totalmente corrupta. Los reyes son unos tiranos. Entonces, Krishna baja a la tierra para dejar que el Kali Yuga empiece de buena manera, ¿no? Lo cual tiene lugar mediante una inmensa masacre. Se masacran todos los reyes, quedan muy poquitos y entonces vuelve a empezar todo un poco suavemente, ¿no? Entonces es una época axial, entre dos épocas, que en algunos sentidos puede tener paralelismos con la época actual, pienso yo. ¿Puedes contarnos algún acontecimiento o historia de la célebre epopeya de la India que te haya impresionado? Sí, a mí hay una escena que siempre me ha gustado mucho, si la cuento siempre que puedo, que es justo antes de la gran batalla en la que están los dos inmensos ejércitos compuestos de millones de personas, el uno frente al otro, justo después precisamente de la Bhagavad Gita. Yudhishthira, que es el hermano mayor de los Pándavas, el jefe de los buenos, digamos, se quita su coraza y sus sandalias y se pone a andar hacia el campo enemigo. Entonces, en el campo enemigo, en el de los malos, el general es Bhisma. Bhisma es como el gran abuelo patriarca de todos, al que todos respetan muchísimo, pero que, como le ha tocado estar en ese campo, pues tiene que luchar con los malos. Entonces Yudhishthira llega frente a él, que está ahí en su carro, se prostra en el suelo delante de él, le dice: abuelo, la guerra se ha hecho inevitable, tenemos que luchar contra ti. Danos tu bendición para que nosotros ganemos esta guerra. Entonces Bhisma se queda muy emocionado, él tenía un gran afecto a Yudhishthira, y le dice: yo sé que el Dharma y la victoria está de vuestro lado porque el Dharma y Krishna están de vuestro lado, pero yo tengo que luchar de este lado porque he comido la sal de los Kauravas, ¿no? Yo os doy mi bendición para que ganéis esta guerra. A pesar de lo cual luego lucha como una fiera e incluso tienen que preguntarle cómo hacer para matarle, porque si no hay forma de que ganen la guerra. Hasta aquí el tema de hoy. Muchas gracias, Álvaro, por habernos acercado a la gran epopeya de la India, Majábharata. Precisamente del Majábharata son estas líneas. ¿Qué es lo más asombroso del mundo? Que viendo cómo mueren a diario incontables personas, nos comportemos como si fuésemos inmortales.